Esta nueva serie se llama Nueva Vida en Cristo. Es la serie que vamos a estar desarrollando, Nueva Vida en Cristo. Para lo cual haré uso de Primera de Corintios. Y pues Primera de Corintios es una epístola que nos va a enseñar muchísimo, porque habla justamente de la iglesia de Corinto. De hecho, no era la iglesia más ejemplar, y por eso que Pablo tiene que exhortar cómo debe ser el comportamiento de la iglesia de Corinto. Así que vamos a aprender nuevas cosas. Para algunos no, para algunos de repente vamos a recordar, pero creo que juntos, al escudriñar su palabra, siempre Dios nos va a hablar. Así que el tema para el día de hoy es: ¿estás cumpliendo tu llamado? Así con signos de interrogación. ¿Estás cumpliendo tu llamado? Una de las cosas que tenemos que entender a fin de responder esta pregunta es estudiar nuestra identidad como iglesia. Porque si no sabemos cuál es nuestra identidad como iglesia, entonces difícilmente podremos funcionar como iglesia. Si no sabemos qué quiere decir ser iglesia, cualquier proyecto, cualquier programa que vamos a aplicar, que vamos a desarrollar, no lo veremos como parte de algo importante. ¿Por qué? Porque no nos consideramos iglesia. Y yo considero que esta es la razón fundamental por la que muchos no se integran a los programas que tenemos, porque no se sienten parte de. Y algunos, tal vez en su pensamiento, digan: pues esa es labor del pastor, o eso tiene que hacer el líder de evangelismo, o eso tienen que hacer los maestros porque no me corresponde, o eso solamente es del ujier, que lo haga el director de alabanza. Yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, yo tengo otras cosas más importantes. Eso lo que indica es que aún no nos consideramos iglesia. Porque cuando un proyecto, cuando un programa se pone dentro de la iglesia, de cualquier área, es en la cual todos nos tenemos que involucrar de una manera o de otra. Pero cuando nosotros nos hacemos al costado y decimos que hagan ellos y yo no, como dicen, yo me lavo las manos, que lo hagan ellos. Y no voy a ser como Pilato, porque yo creo que no hay ningún Pilato acá, sino lo que hay es una falta de entendimiento. ¿Qué significa ser iglesia? Porque algunos de repente vienen de otras congregaciones, y ser iglesia es venir y traer tu dinero, y traer tus diezmos, y traer tu ofrenda, y hacer tamalitos. Creen que eso significa iglesia. No tiene nada que ver con ello. Y es lo que vamos a ver. Así que cuando nosotros tenemos qué significa ser iglesia en la vida práctica, cuando digo en la vida práctica es en la vida del día a día, eso nos va a cambiar nuestra perspectiva de cristianos. De modo que quiero que juntos podamos encarar estos estudios para ver el todo y así entender cada parte que conforman, y cuando aparece una estrategia, cuando aparece un proyecto de la iglesia, diga en qué parte Dios quiere usarme en este proyecto, en lugar de hacerme de lejos. Porque cuando yo me hago de lejos, lo que estoy diciendo, yo no soy parte de esa iglesia. Y muchas veces hay personas que viven así toda su vida. Pueden cantar, pero no son parte de la iglesia. Pueden orar y aún no ser parte de la iglesia. Pueden leer la Biblia y sabérsela, pero no son parte de la iglesia. Así que, y vamos a ver este libro de Corintios que nos va a ayudar bastante. Y antes de profundizar en este estudio, quiero que entendamos un poquito del trasfondo de esta iglesia de Corinto. Porque muchas veces algunas personas no han leído de repente completamente la Biblia, no saben qué es la iglesia de Corinto y piensan que es una iglesia tan tremenda, una iglesia ejemplar porque tenía todos los dones, y nos vamos a dar cuenta que nada que ver con eso. Esta era una iglesia típica, vamos a decir. En muchos sentidos se parece a tantas otras iglesias locales que han estado a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy.
Es decir, que el día de hoy todavía hay iglesias que se parecen a la iglesia de Corinto. Y Pablo sabemos que es el fundador de esta iglesia y fue fundador en su segundo viaje misionero. Dice que Pablo llega a Filipos. Estoy haciéndoles prácticamente el contexto rápidamente para que entiendan de qué iglesia estamos hablando y luego ya entraremos en materia. Pablo llega a Filipos y ahí se arma un revolú, dicen los puertorriqueños, y le piden, te vas Pablo, te vas. Y él se va y agarra y se va a Tesalónica. Pues de Tesalónica tampoco lo reciben bien y lo corren. Y llega a Berea. Y de Berea también lo echan. Se va a Atenas. Y estando en Atenas, él se asombra de la idolatría de Atenas, de la incredulidad. Y finalmente llega a Corinto, donde pasa año y medio en esa ciudad predicando el evangelio, y es donde funda esta iglesia. Eso está en Hechos capítulo 18. No lo vamos a leer, solamente le estoy dando el contexto a fin de que usted tenga claro cómo es este asunto. Así que Corinto estaba básicamente, para que ustedes entiendan, en un punto estratégico. Estaba entre el cruce del norte al sur de lo que actualmente es Grecia. O sea, va de norte a sur, en el centro, en el mero centro, ahí estaba. Y estaba entre el centro del este con el oeste, es decir, estaba en el punto centro. Esa estaba la ciudad de Corinto. Por ahí, por Corinto, básicamente pasaba un istmo. ¿Saben lo que es un istmo? Un istmo es cuando hay dos partes de terreno que forman una capa estrecha y por el centro pasa pues como un canal, vamos a decir así. Entonces, ¿qué pasaba? En lugar de ir a dar la vuelta, muchos o la gran mayoría pasaban por el istmo, y al pasar por el istmo tenían que pasar por Corinto, y al pasar por Corinto tenían que pagar tributos, es decir, con lo cual era una ciudad que muy próspera, mucho dinero, mucha lana. Pero cuando la gente tiene más dinero, más ¿qué pasa? Más incrédulo en Dios es, porque cree que todo lo puede lograr con sus propias fuerzas. Y es lo que pasó aquí. Era una ciudad de tránsito comercial. Tenía mucho dinero, pero también era muy corrupta. Y para que tengan una idea, en esos tiempos se había creado un verbo, coriantizar, que quería decir vivir a la corintia. ¿Y qué es esto? Vivir a la corintia significaba vivir en desenfreno sexual, en idolatría, en lujuria, en borrachera y en toda clase de vicios y todo placer mundano. Es decir, Corintio venía a ser una ciudad típica de lo que hoy llamamos la vida mundana, pero a la máxima potencia. Eso era la ciudad de Corinto. Y en esos tiempos, cuando alguien le decía, oye, tú eres un Corinto, ¿sabe qué era? Era una acusación degradante. Y no vaya a salir usted diciendo a su hermano, oye, tú eres un Corinto, porque es algo fuerte. ¿Sí comprende? Eso se aplicaba en esos tiempos. Y la gente, cuando alguien le decía que eres todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Así que, regresando a la iglesia de Corinto, los miembros de la iglesia salían entonces de ese contexto social. Ya me comprendieron. De ahí es que salían los miembros de la iglesia. Pero este contexto social aún lo seguía influenciando en su vida. De modo que Pablo, como pastor, como fundador y apóstol, él tenía que luchar en contra de estas tendencias de la carnalidad que todavía seguía introduciéndose a la iglesia. Es decir, muchos que ya se decían hermanos, pero querían todavía seguir practicando lo de afuera. Querían meter dentro de la iglesia. ¿Por qué sucedía eso? Porque no habían roto por completo con todas las tendencias del mundo. Querían vivir como antes, pero querían ser salvos. Gente tal vez bien intencionada, pero pretendía utilizar criterios mundanos para la nueva vida en Cristo. Y eso muchas veces hay dentro de las iglesias. Alguien tiene un problema y alguien, en lugar de pedir dirección de Dios para poder de repente aconsejar a la persona, lo que hace es recuerda cómo le iba antes o cómo hacía eso, y entonces va y le aconseja.
Mira, me están echando la basura al jardín. Pues yo de ti no me dejo, hermano, ¿ah? La Biblia dice que hay que ser mansos, pero no mensos. Devuélveselo. Ese es todavía, ¿qué cosa? Practicar en lo del mundo. ¿Sí comprende? Pero muchos actúan así. Estoy poniendo este ejemplo sencillo, pero en cualquier situación, muchos ni siquiera. Por eso siempre les digo, si usted va a pedir de repente el consejo, pida de alguien que sea espiritual. No de alguien que sea viejo necesariamente, sino de alguien que sea espiritual. Porque muchas veces nos dejamos llevar porque alguien es mayor y creemos que nos va a dar un buen consejo. Te dará un buen consejo desde su punto de vista humanista, no desde el punto de vista de Dios. Necesitamos personas espirituales. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente utilizaba criterios mundanos para aplicarlos en la nueva vida en Cristo. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, todavía no habían entendido qué era la nueva vida en Cristo. Ellos no habían entendido lo que era el nuevo nacimiento. Ellos no entendían lo que era la vida del reino. Y mucho menos ellos habían entendido lo que significaba ser iglesia. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que significa ser iglesia? No te digo que si asistes a la iglesia. Digo, ¿sabes lo que significa ser parte de la iglesia? Y este es uno de los desafíos que tenía Pablo como fundador de esta iglesia, hermanos. Porque muchos todavía no habían comprendido eso. No solamente Pablo tenía que enseñarles las escrituras, sino que tenía que enseñarles a vivir ese nuevo estilo de vida. Es decir, a vivir la vida de reino. No solamente luchar para que el mundo no se meta dentro de la iglesia, sino que el reino todavía se siga expandiendo aún mucho más. Porque muchas veces no sucede eso. ¿Por qué no sucede que la iglesia se desborda? Porque aún no sabemos lo que significa ser iglesia. Porque no nos identificamos como iglesia. Por eso que nos interesa un cacahuate que la gente se vaya al infierno. Y no hemos sido capaces de siquiera traer una persona como invitado. Porque todavía no somos parte de. Y alguien tal vez está pensando, ay pastor, como que del Perú lo mandaron como que con mucha pila. Pero eso significa ser iglesia. Es tu iglesia. Y a la vez, tú como iglesia eres la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, la iglesia como conjunto, somos conjunto de personas salvas, redimidas. Y jugamos, cada uno de nosotros jugamos un rol importante, fundamental, en la expansión del reino. Fíjate, si el reino no se expande, si la iglesia no se expande, no eches la culpa al pastor ni al que está en evangelismo, échate tú la culpa. Porque tú no estás cumpliendo tu rol como iglesia. Entonces, en conclusión, tú y yo jugamos un rol fundamental como iglesia. Así que tenemos que saber qué es ser iglesia. ¿Cuáles son las problemáticas de la misma? ¿Qué elementos juegan en contra? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la doctrina de la fe? ¿En qué creemos? Porque hay muchos que no saben ni en qué creen. Quisiera que leamos el versículo 1, por favor. Y vamos a ver algunos elementos claves para comenzar. Estamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pablo comienza esta carta introduciéndose a sí mismo e involucra a Sóstenes. Y aquí hay varias cosas que nosotros, o que quiero prestarle atención. En primer lugar, si se dan cuenta, Pablo sabe quién es y sabe quién le envía. Pablo sabe cuál es su llamado y de dónde surge su llamado. Y al mismo tiempo sabe que su llamado está en formación. Por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es decir, él entiende que es llamado, pero todavía no está completo. Que todavía está en un proceso.
Cuando él dice, da esa definición, lo que podemos ver que Pablo sabe dónde está, en qué nivel se encuentra en ese momento. Si uno quiere dar un consejo, una enseñanza, una dirección, una corrección, al menos debe saber dónde está parado. ¿No es cierto? Por ejemplo, si alguien dice, pastor, ¿sabe cómo ir a la macroplaza? Sí, de repente me llama por teléfono, vamos a decir que me llama por teléfono y dice, pastor, ¿sabe cómo llegar a la macroplaza? Sí, le digo, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Yo quiero ir a la macroplaza, claro. Pero una cosa es ir a la macroplaza desde acá de San Pedro, otra cosa es ir a la macroplaza desde Santiago, otra cosa es ir a la macroplaza desde San Nicolás. ¿Cierto, sí o no? Si no sabes dónde estás, no sabes a dónde vas a llegar, ni cómo vas a llegar. Así que lo primero que nosotros tenemos que comprender es dónde estamos. El problema es que muchos cristianos es que saben a dónde quieren ir o dónde quieren llegar, pero el punto es que no saben dónde están parados. Y si no saben dónde están parados, entonces no van a saber, nunca van a llegar a donde pretenden llegar. Y pasarán años y años y años y años y nunca llegará a eso. Por eso que hay mucha gente inmadura en las iglesias, porque no son capaces de reconocer en dónde están parados, cuál es su nivel. Y muchos dicen, no, es que yo tengo tanto tiempo orando y he hecho esto y aquello, pero ¿dónde estás realmente? En tu santificación, en tu desarrollo como cristiano, en tu integración como parte de la iglesia. ¿Dónde estás? Tienen noción del futuro, pero no tienen noción del presente. Es muy importante, amados hermanos, que sepamos ahora dónde estamos. Que sepas cuál es la medida de tu fe. Ahora, no dentro de 10 años. Hoy. ¿Cuál es tu compromiso con el Señor hoy? Son herramientas para que puedas tú saber dónde estás. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Hoy. ¿Cuál es tu compromiso con tu hermano, con tu hermana? No con el que te cae bien, con todos. ¿Cuál es tu compromiso con ellos? Pero también cuál es tu compromiso con la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nivel? ¿Tú quieres apuntar al mañana? Bien, pero ¿dónde estás hoy? Muchas veces hemos escuchado a muchos predicadores, lo más importante está por venir. Y es posible que sea verdad, pero si no sabes dónde estás parado, todo eso se transformará en una ilusión pasajera, porque nunca vas a poder llegar a donde dijeron que ibas a llegar, porque no sabes cómo hacerle. ¿Cuál es la ruta para llegar a la macroplaza? Pues depende de qué ciudad te dirijas. ¿Cierto, sí o no? Claro, tienes que conocer tu presente para desarrollar una estrategia para lograr el futuro. Hoy hay jóvenes que no piensan en el futuro, que solamente viven el presente. No les importa el futuro. ¿Y sabe qué? Déjeme decirles, esta es una pérdida de tiempo, porque cuando llegue el futuro estarán viviendo el pasado, porque no supieron definir su presente. Pero hay otros jóvenes que piensan en el futuro, pero no se preparan en el presente. ¿Y cómo van a terminar? Pues frustrados, echándole la culpa a medio mundo de su frustración, porque no lograron llegar al futuro. ¿Conoce gente así? Justamente por no haber definido cuál es su presente. Es la razón. Solo alcanzan verdadera y exitosamente el futuro aquellos que tienen conciencia de su presente, que son genuinos, que son honestos consigo mismos, que no se engañan, sino que saben dónde están. Y entonces, sabiendo dónde estoy, yo me puedo preparar para el futuro, para llegar y alcanzar ese objetivo. Y Pablo, aquí ¿qué hace? Demuestra, él sabe quién es. Y aquí no tanto en cuanto a su persona, sino en cuanto a su ministerio. Dice, llamado a ser apóstol. Él sabe que es apóstol, pero que su apostolado aún no ha terminado, que todavía está en proceso de formación. No dice, ya soy un apóstol consolidado, ni nada de eso. Dice, llamado a ser apóstol. Con lo que nos da a entender que él entiende que todavía está en ese proceso, que Dios quiere seguir obrando en su apostolado, en su ministerio. Y en otro lugar Pablo habla de que todavía no ha logrado todo, ni es completamente maduro en un sentido amplio, sino que aún prosigue la meta. ¿Recuerdan? Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque él entiende que todavía aún le falta.
Sin embargo, a veces nosotros venimos a la iglesia, estamos un tiempecito y creemos que somos los más grandes espirituales. Y no sabemos ni siquiera qué significa ser iglesia. Y no trabajamos para la iglesia. Muchas veces pretendemos y trabajamos para nuestro propio interés, pero no para la iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que dejar, hermanos, para alcanzar las metas. Y en el caso de Pablo, era dejar su apostolado en las manos de Dios. Reconocer dónde estaba. Por otro lado, todo ministerio. Y alguien dirá, pues yo no tengo ningún ministerio. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero quiero que entienda esto. Y que haga la cuenta que es a usted al que estoy hablando acá individualmente. Todo ministerio implica renunciar a ciertas cosas. Y esto es lo que algunas veces no nos gusta. Por eso es que no nos hacemos parte de. Es algo lógico. Por cada sí, pues también tienes que decir un no. O varios no. Dijiste sí a estar hoy en este lugar, pero al mismo tiempo dijiste no a estar en otros lugares, a estar en la cama, a estar viendo tele o a estar haciendo otros quehaceres. ¿Cierto, sí o no? Por cada sí, siempre van a haber otros no. Los casados dijimos sí a la esposa, pero también dijimos no a cualquier otra mujer. Y viceversa. ¿Es cierto, sí o no? Por supuesto. Por supuesto, eso es. ¿Por qué dijiste sí estar aquí? Porque tal vez tú consideraste que en este lugar es lo más importante, es alabar a Dios, es escuchar su palabra, es mucho más importante que cualquier otra cosa que pudieras hacer. Pero el punto es entonces que cada sí que tú digas, también dirás al menos un no. Cuando tú dices, me voy a integrar a la iglesia, voy a decir, sí, vas a dejar muchas cosas. Vas a dejar tus reuniones sociales, porque ahora eres iglesia. Y vas a trabajar como iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es. Vas a tener que posponer tu lavada de ropa. Porque esa es una vez, ay, es que hoy tengo que lavar la ropa. Pero qué casualidad que lavas el día de servicio. Lava otro día. Entonces le vas a decir no al lavado de ropa, no para que no lo laves, sino para que lo pospongas para otro lado, o otro día. ¿Se dan cuenta que un sí conlleva qué cosa? Un no a otras cosas. Y eso es lo que muchas veces el hombre no quiere, por eso no se quiere incorporar, no se quiere integrar, no quiere ser parte de la iglesia. En el ministerio es exactamente lo mismo. Tú le dices sí a Dios en un ministerio, pero le estás diciendo no a otras muchas cosas. Es que yo antes salía al parque, pues le dijiste no, porque ahora le dijiste sí a Dios. ¿Van entendiendo? No sé, sí comprendemos eso, tan bien sencillo, ¿no? Creo que si llamamos a los niños de la iglesia infantil también lo entienden, porque estamos haciendo bien sencillito. Ahora, no te puedes poner en el medio. Y este fue uno de los puntos de la iglesia, de los puntos graves, de los problemas graves en la iglesia de Corinto. Y también es el mismo problema el día de hoy en algunos integrantes de la iglesia que quieren ser parte de decir sí a la iglesia, pero también sí a todo lo demás. No estoy diciendo que los demás sean cosas malas, porque lavar la ropa no es malo, pero sí dejarlo para el día de servicio pues es otra cosa. O dejar los quehaceres para otra cosa, para el día del servicio. Muchos quieren decir sí a la iglesia, pero no quieren soltar la vida del mundo. Quieren estar comprometidos con Dios, pero no quieren cortar sus vínculos con el mundo. Cuando recuerden que una de las acepciones de la palabra santos es separados, pero también es que cortados. Y muchos no quieren cortar. Si no se corta con el mundo, entonces se comienza, ¿sabe qué? Una doble vida. Y desde la perspectiva religiosa, a eso se llama hipocresía. ¿Sí comprenden eso? Claro. Y cuando esto se asienta como norma de vida desde la perspectiva psicológica, ¿sabe cómo se llama? Esquizofrenia, que quiere decir literalmente mente dividida. Eso es esquizofrenia. Hermanos, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar?
¿Qué más vemos aquí en este primer versículo que leímos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, el ministerio fue dado ¿por quién? Por Dios. Pablo sabe que es apóstol, pero también que su apostolado está creciendo y está formándose. Pero y ahora lo segundo que me está diciendo este pasaje es que él no es un apóstol por su propia voluntad, por su propia competencia, porque es más listo que otros. Él no logró el título por sus propios méritos. Lo que está diciendo que es un regalo de parte de Dios. Y esto es muy importante saberlo. Yo tengo que saber que es un don, que es un regalo. Escúcheme, no es un premio, no es una recompensa lo que Dios te da. Ni siquiera es una mordida para como que Dios te está comprando. Mira, te voy a dar este don, que cantes muy bonito para que estés en la iglesia. No es eso. Dios no te da dones y ministerios para comprarte que estés en la iglesia. No. Dios me compró con la sangre de su Hijo y por eso soy su propiedad. Pero Dios no me compró ni con dones ni con ministerios. Dios me regala eso para ser efectivo en mi nueva vida que Él me ha llamado a vivir y que también te ha llamado a vivir. Yo no me puedo jactar que soy pastor porque de repente yo era más que los que estudiaban conmigo. No puedo jactarme de eso porque yo no pensé ser pastor. Porque tenía un negocio que me iba bastante bien. Yo no dije, voy a ser pastor. Además yo ya había visto las malas caras que le ponían a mi familia que eran pastores, a mi abuelo. Yo vi cuando él estuvo enfermo, pues todos se olvidaron. O sea, yo sé lo que significa eso. Yo pregunto, ¿usted cree sabiendo todo eso? Yo me voy a decir, yo quiero ser pastor. Pues no. Entonces yo entiendo que es un regalo. Dios me regaló el pastorado. Y si es un regalo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Despreciarlo o apreciarlo? Disculpen, no escuchen. Entonces lo que Dios te da, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo estás apreciando? Yo tengo que apreciar el regalo, porque por un lado muchos pueden ser bendecidos con este ministerio que Dios me ha dado. Usted puede ser bendecido, está siendo bendecido, pero no es por mí, es porque Dios me lo ha dado. Pero por otro lado, pensándolo quizás, vamos a poner entre comillas, egoístamente, es como mi vida va a funcionar mejor. Tal vez tu vida no esté funcionando como tiene que ser porque no estás apreciando el regalo de Dios en ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Estoy seguro que la gran mayoría no. Por eso que muchas veces el regalito lo haces a un costadito, como si nos importara poco. Y tu vida, por eso es que no se está llegando a lo que Dios quiere que tú seas. Por eso que muchas veces vivimos frustrados. Por eso que la vida no funciona bien. Y hace 3 años que Dios me dijo, ¿sabes qué? Deja tu trabajo porque yo soy suficiente para sostenerte. No sé cómo lo voy cómo lo vas a hacer. Tal vez no haya mucha gente, pero yo te voy a sostener. Así que deja y tú confía en mí. Y yo dije, pues Señor, yo sé que así es mejor, confiar en ti. Y no nos ha faltado. Es que eso es así, hermanos. Mi vida está reorientada por medio de este regalo que sirve, ¿para qué? Para servir a los demás. Para eso Dios te ha dado esos regalos. Para eso Dios te ha dado ese don. Dios te ha dado ese ministerio. Cuando nosotros tenemos este entendimiento, ocurren por lo menos 2 cosas. Cuando tú entiendes que lo que Dios te ha dado es un regalo, ocurren 2 cosas. Por lo menos 2. Número 1, dejamos de competir con otros. Quiero que sepas que Dios no te va a dar un ministerio para que tú compitas con tu hermano o con tu hermana. Muchas veces hay personas que quieren sacarle los ojos a él. Allá en Perú decimos, quieres serrucharle el piso. No sé si entienden acá también eso, ¿no? Es decir, ¿ustedes recuerdan cuando en los dibujos animados cómo le serruchaban alrededor? ¿Para qué? Para que el que estaba arriba se viniera abajo. ¿Se acuerdan? Ya, así de eso sacamos. Muchas veces que alguien quiere ponerle zancadilla. ¿Para qué? Para que el otro se caiga y yo salga a relucir con mi ministerio, con mi don. Y de eso hay mucho. ¿Sabes qué?
Si tú quieres hacer eso porque te crees mejor que otro, hazlo. Pero ¿sabe qué? Escúchame bien esto. A Dios no lo mueves ni una décima de milímetro en su voluntad. Este tipo de actitud, hermanos, cuando alguien no pone al servicio de los demás su ministerio y en lugar de eso está poniendo zancadillas y en lugar de eso está tratando de distraer, lo único que hace es dilatar la entrega divina de un ministerio. Porque no te va a dar un ministerio así. Porque cuando te pones tus moños, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a detonar su iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Cristo. Por tu culpa. Cuando tú no pones en actividad tu ministerio, tú eres el responsable de lo que pasa en la iglesia. Que la iglesia se estanque, que la iglesia no crezca, que la iglesia no produzca a otros nuevos creyentes. Nadie más, sino cada uno que tiene ministerio, que tiene don, es culpable, es responsable. Eres culpable de que la iglesia puede estancarse. Estoy hablando de la iglesia de Jesús. Cuando tú, hermano, tomas conciencia que el ministerio es un regalo de Dios, no solo ni principalmente para tu beneficio, sino para el beneficio y bendición de los demás, solamente entonces no vas a competir con los demás hermanos. Porque no lo lograste tú porque eres inteligente, no lo lograste tú porque eres trabajador, no lo lograste porque eres emprendedor, renovador, líder nato o muy espiritual, sino que Dios de su santa gana te lo regaló para que bendigas a los demás. ¿Sí comprendes eso? Y alguien te está diciendo, es que yo no tengo nada. Es lo que tú crees. Porque todavía no te has puesto a buscar la dirección de Dios. Señor, ¿qué cosa tengo yo de ti? Todo ministerio es un regalo de Dios que te da a ti. Pero no solamente a ti, quiero que entiendas y estés atento a esto. Porque quiero que veas tu responsabilidad. Porque de repente hasta ahora no lo has visto. Pero quiero que lo captes. Cuando Dios te da este regalo, no te da solamente a ti, sino que a la vez Dios te dio a ti, a esta iglesia como regalo, para que tú ejerzas tu ministerio y bendigas a toda la iglesia. Si tú no lo estás haciendo, eres responsable. ¿Sí o no? Porque para eso Dios te dio lo que te dio. Y ahora, ¿cuántos van entendiendo esto? Eso es la nueva vida en Cristo, hermanos. La nueva vida en Cristo no es, ay, gloria, sí, aleluya, amén, y esto. No, es de servicio. Es de servicio. Porque levantar las manos, ¿cuánto levantan? Todo el mundo puede levantar las manos. Todo el mundo puede decir amén. Todo el mundo puede decir gloria a Dios. Todo el mundo puede decir aleluya. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero servir con el ministerio o el don que Dios te ha dado. Y la Biblia dice que al menos tenemos ¿cuántos? Al menos un don. O sea, nadie podrá decir, yo no tengo nada. ¿Sabes? Dicho de otra manera, Dios te regaló a ti, a la iglesia. ¿Cómo la ves? Dios te regaló a ti, a la iglesia. ¿Cómo? Para que ejerzas tu ministerio que Él te dio. Para que ejerzas el don que Él te dio. Y esto te llama entonces ¿a qué? A una responsabilidad. Porque el ministerio y tu persona van a ser una sola cosa, ya no son dos. Por eso, escúchame bien, aquellos que una vez vienen y uno lo llama a orden y dice, entonces me voy porque yo hago esto y no sé, me voy a otra iglesia, ¿sabes qué? Dios no lo regaló a otra iglesia, lo regaló a esta iglesia. Y si se van, el día que lo llame a cuentas, Dios no lo llamará a cuentas lo que hizo en otro lugar, sino que hizo donde Dios lo puso. ¿Cómo lo ven? ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, hermanos. Hermanos, no se puede apartar de tu vida tu ministerio, tu don. No pueden caminar por caminos separados. Si tú no existes, ese ministerio no existe en la iglesia. Pero como tú existes, tú tienes que dar ese don y ese ministerio a la iglesia donde Dios te puso. Es la primera cosa. Y la segunda cosa es que vas a tener la necesidad de crecer en ese ministerio. Crecer, escúchame bien, crecer en ese ministerio.
Y en este crecimiento te vas a dar cuenta que no estás solo y que tampoco puedes estar solo. Que hay otros que de repente tienen llamados similares al tuyo, de quienes tú puedes aprender o enseñar, pero no debes competir. No. Yo conozco, por ejemplo, hay pastores, conozco pastores, en los cuales cuando de repente tienen que por alguna razón salir de la iglesia, tienen que hacer algo afuera, ellos no dejan a los miembros de la iglesia, a ninguno, porque tienen miedo que le compitan. Entonces invitan a alguien de afuera, porque el que de afuera tiene su propia iglesia, no le va a competir. Viene, predica y se va, pero no deja a nadie, porque tiene miedo de que le vayan a serruchar el puesto. Hermanos, Dios nos ha puesto no para competir. Si Dios levanta más pastores, mejor, porque hay más hombres preparados para cuidar de las ovejas del Señor, ¿sí o no? Claro. No, yo tengo que enriquecerme de otros para poder bendecir al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú tienes que seguir creciendo y tienes que seguir creciendo para que sigas, ¿qué? Dando. Imagínense ustedes un vaso de agua. Si se lo da a alguien, se quedará, ¿qué? Medio vacío. Se lo da a otro, se vació. ¿Qué tiene que hacer nuevamente? Pues llenarlo. Es lo mismo con su ministerio. Es lo mismo con su don. No se puede quedar en el mismo nivel. No puede tener 5 años y estar en el mismo nivel. O 7 años que vamos a cumplir algunos acá. Yo sé que somos poquitos los que empezamos acá, pero ya usted que se ha integrado, no puede estar en el mismo nivel, tiene que avanzar. Fíjense, ¿por qué? Porque va a haber una rendición de cuentas. Fíjense, dice, el mismo pasaje dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjense, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Es lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Les hago recordar algo, que los ministerios, ¿quién los da? Pues Cristo. Mire, Efesios 4:11, se lo leo rapidito, ustedes que están anotando, tomen nota. Y ustedes lo saben, es un pasaje conocido, dice, y él mismo, está hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo era apóstol, ¿de qué? De Jesucristo. Yo soy pastor de Jesucristo. Fulano o fulana es ujier ¿de quién? Es de Jesucristo, entonces le va a dar cuentas a Jesucristo. Sutana es directora de damas ¿de qué? De Jesucristo. Mengano es director de alabanza ¿de qué? Perengano es evangelista ¿de qué? No sé si va entendiendo usted eso. Todos los ministerios son de Jesucristo y en Él, y si son de Él, a Él le vamos a tener que rendir cuentas a diario de nuestro involucramiento. Y finalmente, el día último, estaremos presentes delante de Él con todo nuestro historial. ¿Qué hicimos con el regalo que te dio? ¿Qué hiciste tú con el regalo que Él te dio? ¿Perfeccionaste este regalo? ¿Bendijiste al cuerpo de Cristo? ¿Glorificaste a Dios? ¿Cuál es el fruto de tu ministerio? Porque todos tenemos ministerio. De repente tú no eres pastor, no eres predicador, o así no eres evangelista, pero tienes al menos el ministerio de la reconciliación. Es lo que dice la Biblia. Todos tenemos el ministerio, ¿sí o no? ¿Y qué implica el ministerio de la reconciliación? Es predicar su palabra para que otros sean ¿qué? Salvos. ¿Lo estás haciendo? Porque de eso darás cuenta. ¿Qué tanto has crecido en eso? Porque si de repente dice, no, la hermana de Belén que está encargada del departamento de evangelismo es la única responsable y yo pues no tengo tiempo porque tengo que hacer los frijolitos. ¿Sabes qué? Ten cuidado, porque de eso vas a dar cuentas, porque tú tienes algo importante que Dios te ha dado y es un regalo. Es un regalo. Dios te va a revelar si ya tienes otro más, claro, pero búscalo en oración. Porque hay gente que nunca encaja en la iglesia. Porque hay gente que siempre se está peleando con otros. Porque hay gente que quiere abarcar todo, que quiere ser esto, aquello, lo otro, y en todo quiere estar. Porque no sabe cuál es su ministerio. Porque no lo sabe completamente.
Porque cuando tú no sabes para qué estás en la iglesia, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. No haces ni dejas hacer. Es decir, comienzas a molestar al que sí quiere hacer, porque ese que sí quiere hacer, él sí sabe qué es lo que tiene que hacer. O te corrompes. Ese es el otro lado. ¿Por qué? El ocio es la madre de todos los vicios. Te aburres y muchas veces comienzas a ver qué cosa, la vieja vida y las alternativas que ahí tú tenías antes. Y aquí te estás aburriendo, así que mejor me voy al mundial y sigo disfrutando toda mi vida allá, porque allá me divertía y acá ni siquiera sirvo para nada. Porque no has buscado dirección de Dios, porque Dios no es que te necesite, Dios te quiere dar ese regalo para que tú bendigas a toda la iglesia. Es el propósito de Dios, pero necesitas buscarlo. Por eso es, hermano, importante que tú busques a Dios en oración, en tu vida cotidiana, en todos tus caminos, lo que tú vayas a hacer, siempre pidiendo dirección de Dios para que el Señor te revele cuál es tu ministerio y te encamines entonces por ese lado. Si Dios te llama a ser evangelista, no busques ser cantante, porque vas a estar perdiendo el tiempo, porque Dios te va a llamar a cuentas. ¿Cuál es tu fruto como evangelista? No como cantante. Si Dios te llamó a ser líder del ministerio de niños, no trates de ser profeta, ni competir con él, ni ponerle una zancadilla para que el profeta se caiga, porque tú quieres ser profeta. No lo hagas, porque de eso Dios no te va a considerar en nada. No te va a llamar a cuentas en eso. Te va a tomar en cuenta el regalo que Dios te dio. Porque cuando tú estás actuando así, que no eres ni dejas ser, la iglesia se resiente. Y te hago una vez más recordar, es la iglesia que Cristo compró con su sangre. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Pero hay algo más que me llama la atención en este primer versículo. Vamos a agarrar un poquito del segundo, pero fíjese cuánto hay que podemos ver aquí. Ahí, fíjese en el versículo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjense ustedes, Pablo incluye a Sóstenes en la autoría de la carta. Nadie sabe a ciencia cierta quién es Sóstenes y no se vuelve a mencionar aquí en la carta. Pero la forma de mencionar nuestro hermano Sóstenes implica que este hombre era ¿qué? Conocido por la iglesia, por la comunidad de Corinto. O sea, todo el mundo sabía quién era. Por eso algunos sugieren que tal vez era el principal de la sinagoga de Corinto. ¿Se acuerdan aquel que fue agarrado a golpes por la muchedumbre cuando estaba el procónsul Galión, cuando se negó a ir en contra de Pablo? Entonces la gente se fue en contra, ¿verdad? ¿Recuerdan? Porque no lo quisieron juzgar a Pablo. Dijo, no veo nada, ¿no? Entonces se fueron en contra de un Sóstenes, y allí lo ve en el libro de Hechos capítulo 18. Podría ser él. Si esto fuera así, entonces vemos que Sóstenes pues se convirtió y ahora era un hermano, y no solamente era un hermano, sino era alguien de buen testimonio. Por eso que el apóstol Pablo lo está poniendo aquí. Como fuera, era un hermano y era conocido en la comunidad. Ahora, su nombre significa resguardado en fuerza, y Pablo lo pone como coautor de la carta. Y esto es muy significativo, y aprendamos de esto, hermanos. Mire, ¿qué cosa vamos a aprender? Esto tiene que ver con lo que acabo de decir hace un momento. Pablo no duda ni un momento de su llamado, ni que otro le pueda hacer sombra. Por eso cuando él pone Pablo, apóstol de Jesucristo, y todo, y dice, y el hermano Sóstenes, es decir, a él no le interesa, no se siente inferior. Por eso que simplemente incluye a Sóstenes, que es coautor de la carta. Es decir, a mí no me echen las flores completas, yo no soy el autor completo, también tengo a Sóstenes. Él como apóstol puede decir, yo puedo poner su nombre nada más, pero no lo vemos acomplejado, como a veces hay algunos acomplejados. ¿Ha conocido gente acomplejada? Sí, que tiene su don y cree que ellos solamente sus chicharrones truenan y los demás no. Y muchas veces están poniendo zancadilla para que se caiga, para que él resalte. De eso no es la iglesia de Cristo, les dijo. Si Pablo tuviera miedo que de repente los ojos de los hermanos de Corinto se desviasen y ahora, no, pues si menciona a Sóstenes, todo el mundo se va a ir con Sóstenes. No, Pablo simplemente lo incluyó.
Él lo incluyó porque Pablo sabía muy bien quién era él, pero también sabía quién era quién. Sóstenes. Por otro lado, los corintios, a los dos los conocían. Sóstenes no era apóstol y la sintaxis de la oración apunta que era bastante conocido. Quizás en ese momento podría ser un colaborador cercano de Pablo, y Pablo lo quería reconocer ante la congregación, porque hay que hacer reconocimientos cuando es necesario, hermanos, ¿no? Ahora había ciertos problemas en la iglesia, había divisiones, había desórdenes, había pecados, y Pablo por esa razón escribe la iglesia. Sin embargo, no se echa flores solo. Dice, no, yo solo, no. También considera a Sóstenes. ¿Se dan cuenta? No había competencia. No había competencia. Y eso tenemos que grabarnos, hermanos. No estamos aquí para competir con nadie, sino para ayudarnos y aprender el uno del otro. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, Pablo escribe la carta y lo pone como coautor a Sóstenes, de tal manera que todos también le den el real valor a Sóstenes. Que no hay una lucha de poder, ni mucho menos. Está valorizando el ministerio de Sóstenes, al menos como colaborador. Y eso es lo que muchas veces no pasa. No, uno solo se quiere llevar la gloria. No, mis hermanos. Vemos que eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en el reino no existe el ministerio de llanero solitario. Esta iglesia no lo levantó solo el pastor. Cada uno de ustedes con sus oraciones, con sus aportaciones, con todo lo que han hecho, pudieron lograr que la iglesia llegue a donde está. Cada uno es importante dentro de la obra del Señor. Por eso que Pablo no duda en ponerlo al lado suyo, porque sabe que el uno depende del otro y el otro también depende, y entre ambos pueden seguir avanzando, como dicen, hacen una buena mancuerna. Esas son las cosas, hermanos, y eso es lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia de Corinto, a una iglesia que estaba pasando por divisiones. Le dice, no tienen que estar divididos, podemos trabajar juntos, porque la obra es del Señor. ¿Cómo sabemos que están divididos? Pues la Biblia nos dice más adelante que se habían levantado 4 pseudo líderes y habían hecho 4 facciones dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo, más espiritual. Parece que sonarían más espirituales, pero no eran espirituales, hermanos. Y luego dice que corrían a la mesa del Señor a devorar cuanto hubiera, despreciando a los demás porque ellos eran de tal grupo o tal facción. Se estaban comportando a la corintia. ¿Ya entendieron? Eso les dije de qué significaba, ¿no? Ser un corintio. Y Pablo está poniendo entonces su propio ejemplo de cómo se debe trabajar en unidad. Que no tenemos por qué estar dividiéndose. Él pone el ejemplo. Indica que tienen que amarse mutuamente, que tienen que ser de un mismo corazón, que no pensar en uno mismo, sino procurar ayudar al hermano, procurar a que éste crezca, no que me rebase. Y muchas veces cuando yo les enseñaba les decía, pues qué bueno si usted aprende a predicar mejor que yo, porque yo soy un poco malo. Pues ya tendríamos un buen predicador acá, o varios pues buenos predicadores. ¿Por qué me voy a poner celoso si Dios lo usa más a mi hermano o al otro? Al contrario. Esto que estamos mencionando es lo que más tarde enseña también a los filipenses el apóstol Pablo. Ahora sí vayamos al versículo 2. Ahí mismo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero terminar diciéndote una cosa más. No voy a desarrollar todo el versículo 2, no te asustes. En este versículo 2, vuelve a pensar en la identidad de los cristianos. Dice, ¿a la iglesia de quién? Pues la iglesia de Dios, hermanos. No se olvide la iglesia de Dios que está en Corintios. Pablo, que es apóstol por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, pero los corintios tenían que saber que ellos eran iglesia de Dios.
No eran iglesia de Pablo, no eran iglesia de Pedro, no eran iglesia de Apolos, ni de ningún otro mortal. Pablo era el fundador, pues terrenal, vamos a decir. Había sido el instrumento que Dios usó para levantar esta congregación. Pero la iglesia de Corinto le pertenecía a Dios. Y Pablo lo entiende esto. Por eso empeña su vida para poder rescatarla de todo error y enseñarle cuál es el camino correcto. No se tienen que dividir. La iglesia, todos son la iglesia de Dios. Esto era importante, hermanos, que los mismos corintios lo supieran. Que ellos no se pertenecían entre ellos. Que su pertenencia era de tipo sobrenatural. Porque el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural. No era algo que había nacido así por la voluntad de Pablo, sino que Dios estaba detrás de sus vidas como comunidad. Eso tenían que entender. Es importante, hermanos, que entendamos que esta congregación, de la cual nosotros, usted y yo formamos parte, aquí somos todos la iglesia de Dios, aquí en San Pedro. ¿Cuántos entienden eso? Le hemos llamado Jesucristo es mi refugio. Y hay otras iglesias en diferentes lugares que pueden llevar nombres diferentes. Pero no es importante los nombres. Lo importante es que todas las congregaciones somos la iglesia de Dios. Eso es lo valioso. Déjeme decirlo de otra manera más personal. La iglesia Jesucristo es mi refugio. No es la unión de unos locos como nosotros que no tienen nada que hacer. No. No nos reunimos porque no tenemos mejores cosas que hacer. Nos reunimos porque somos la iglesia de Dios. Y hemos venido para alabarle, hemos venido para glorificarle. Y entonces, y si yo soy la iglesia de Dios, entonces comienzo a pensar, y entonces comienzo a meditar y empiezo a tener sentido de pertenencia, tener sentido de identidad. No soy uno más, yo soy la iglesia de Dios. Y si yo soy la iglesia de Dios, yo tengo que someterme a Dios. Tú estás acá porque eres la iglesia de Dios. Dios tiene un propósito en esta congregación y Dios tiene un propósito contigo dentro de esta congregación. Eso es lo que Dios nos muestra. Si tú estás físicamente aquí, pero tu mente está en otro lado, todavía no entiendes que tú eres iglesia de Dios. Somos iglesia de Dios. No somos iglesia del pastor Sánchez. No, honra tu identidad. Soy la iglesia de Dios. Tienes que saber y entender quién eres. Parte de cuál cuerpo tú formas. El cuerpo de Cristo. Tienes que entender cuál es el proyecto de Dios para esta congregación. Y tienes que comenzar a orar si hasta ahora no lo has hecho. ¿Cómo encajas en este proyecto que Dios ha levantado en este lugar? ¿Cómo tú encajas? ¿En qué tienes que trabajar para la iglesia de Dios? Porque tienes un don, porque tienes un ministerio, que tienes que ponerlo al servicio de la iglesia de Dios, porque de eso vas a dar cuentas un día. Porque si tú no entiendes eso, creo que hemos perdido todo este tiempo. Tú como cristiano, como cristiana, no eres fruto de la casualidad. Quiero que sepas, no estás aquí porque no habían otras iglesias en otros lugares. No estás aquí en San Pedro porque Dios se olvidó de ti o por simplemente error y el día de hoy llegaste. Es porque Dios tiene un propósito en los proyectos de este lugar. Lamentablemente, lo triste es cuando el cristiano mismo no entiende que es la iglesia de Dios y en consecuencia no entiende que Dios tiene un propósito con cada uno. Y alguien dirá, ¿y cuál es, pastor, el propósito? Pues búscale. Ora a Dios. Tienes que tener ese encuentro con el Señor porque Él es el que te quiere revelar cómo tú vas a encajar en este lugar. No naciste o vives o Dios te trajo a Jesucristo, es mi refugio por mera casualidad. Es porque hay propósitos de parte de Él. El día de hoy llegaste de la forma que sea. Algunos de ustedes ya son miembros, o la gran cantidad o la gran mayoría son miembros, pero hay visitas y estás aquí porque Dios te trajo, porque Dios te quiere usar en este lugar. Pero Dios usa esta realidad o te envió aquí porque aquí hay una iglesia de Dios que tiene un mensaje.
Un mensaje encarnado para los habitantes de este municipio de San Pedro. No solamente de este municipio, sino de todo este estado. Y no solamente de este estado, sino de toda la república. Y no solamente de la república, sino que llega aún al extranjero. Y ustedes lo saben, a través de todos los medios que publicamos en internet. ¿Y a través de quién va a llegar? A través tuyo y mío. Eso es. De cada uno de nosotros depende. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, qué somos, cuál es nuestro ministerio, por voluntad de quién es ese ministerio y para qué es ese ministerio, entonces comenzaremos a caminar y entonces comenzaremos a empujar este gran barco o este gran coche que se llama Jesucristo es mi refugio, porque entiendo que esta es mi iglesia. No soy un mero visitante. No soy, simplemente vengo a escuchar y alimentarme y me voy. Vengo porque Dios me trajo a este lugar. Porque Dios tiene propósitos y Dios me va a mostrar dónde encajo para poder seguir empujando la iglesia de Dios. Quiero ir terminando. Considero que Pablo comienza esta carta con este versículo porque muchas veces nosotros pasamos por alto. Cuando leemos, ¿cuántas veces? Estoy seguro que ustedes lo han leído muchas veces. Esta epístola de Primera de Corintios. Pero el primer versículo, el saludo se le pasa por alto. Pasas de frente. Pero si se da cuenta, el apóstol Pablo está poniendo las bases de todo el discurso y toda la enseñanza que va a dar a continuación. Porque sin saber quién eres, sin saber dónde tú estás parado, es inútil decirte a dónde tienes que ir, porque no vas a saber cómo ir. Si no sabes quién eres como persona individual y como cuerpo de Cristo, ¿para qué vamos a hablar de programas eclesiásticos si no lo vas a entender, si no te vas a integrar, si no eres parte de? No tiene sentido. Si crees que eso que tienes es mérito propio, ¿para qué hablar de la gracia de Dios? ¿Para qué hablar de los dones y los ministerios que Dios nos regala a cada uno de nosotros? Por eso Pablo comienza diciéndoles, somos iglesia de Dios en Jesucristo, es mi refugio. Eso es, cada creyente tiene un llamado específico dentro del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo el llamado de Dios a servir en el cuerpo de Cristo? Recuerda algo, el bienestar de nuestra congregación depende de que cada uno asuma su responsabilidad. ¿Lo estás haciendo a cabalidad?